Hace más de 2 años inicié el viaje más largo que puedes hacer en Minecraft, el camino a las Farlands. Y muchos os preguntaréis, ¿qué lugar es este? Pues cuando Minecraft estaba en desarrollo beta y los menús tenían este aspecto, el overworld tenía un límite de bloques en cada dirección, pero a los 12 millones y medio de bloques ocurría algo impresionante. A partir de esta distancia o de este muro, las hitbox dejaban de funcionar correctamente. Te podías caer al infinito, ahogarte en agua invisible. Estos muros aparecían en todas las direcciones, ya sean coordenadas positivas, coordenadas negativas. Estos muros alcanzaban la capa 127 y con agua y con huecos en su interior, puedes encontrar incluso árboles, minerales, y las nubes justo rozan la parte superior. Spawnean mobs y es muy difícil salir si entras en estos muros. He podido tepear mi personaje de Minecraft aquí hasta las Farlands para poderos enseñar este fragmento de vídeo, y es que esto sería imposible si no fuera por un programa externo, ya que antes Minecraft no tenía comandos. Por otro lado, también estoy en esta zona sin problema, ya veis que no me estoy cayendo al infinito ni nada, y es que he podido arreglar el juego. Hay un youtuber que encontró la línea de código que tenía el error de coma flotante, y esta línea la pudo arreglar. De esa manera las Farlands se siguen generando, pero ya no te caes ni las texturas se separan de las hitbox, sino sería una auténtica locura. De todas maneras, se siguen generando los errores típicos de las Farlands. Como podéis ver, la lava y el agua son completamente amigas y no sucede absolutamente nada. Por si no lo sabéis, el mapa de Minecraft se genera de forma aleatoria usando un algoritmo llamado ruido Perlin. Este algoritmo se usa para muchas cosas actualmente que requieran de una aleatoriedad, pero este algoritmo tiene un problema, y es el límite de 32 bits. A partir de ahí, Minecraft no es capaz de generar correctamente el mapa. No está hecho a posta, de hecho fue un bug totalmente inesperado y Notch lo pudo solventar en la versión posterior, beta 1.8. Bueno, ya lo estáis viendo, todo es una auténtica locura. El juego se puede cerrar, se puede crashear, te puedes caer al infinito, ya que las texturas y los bloques de colisión se despegan y hay un lag terrible. Total, que ese lugar se ha convertido en un lugar mítico para cualquier jugador veterano. Y ahí estoy yo. Hace como más de 1 año, más de 2 realmente, que me volví loquísimo y partí hacia ese lugar andando. Porque sí, en esas versiones no se podía correr. Y ya voy por más de medio millón de bloques sin usar el Nether. Notch en aquella época dijo que daba igual, ya que un usuario jamás llegaría a esa distancia. Y al escuchar estas palabras, ríos de usuarios empezaron a andar en línea recta para demostrar que sí se podía. Ya sabes, en internet puedes decir que una cosa es imposible y la gente, por el simple hecho de llevar la contraria, hará lo imposible para demostrar que te equivocas. Por ejemplo, es imposible que llegue al 1.000.000 de subs. Ahí la llevas. Volviendo al tema de las Farlands, mucha gente me pregunta que por qué no voy por el Nether, si llegaría andando 8 veces menos, ya que un bloque en el Nether son 8 en el Overworld. Y es que el reto es andar por el Overworld. Claro que puedo ir por el Nether, pero perdería la gracia y claro, este es un reto, y es un reto que puede durar muchos años. Son muchísimas las horas de trayecto y que te lo tienes que tomar con mucha calma. Cada noche crear una cama nueva para guardar el spawn point, ya que si mueres no te apetece volver a las coordenadas de inicio del 00, así que durante todo el trayecto andas recolectando madera y lana para hacer camas y hacer botes, ya que estos se destruyen a la mínima colisión. ¡Tía! ¡Hostia! Se ha flipado. Que el mundo ya pesa 3 gigas y media. Incursio-alfa ha dado 5 bits. Si un veneno se caduca, ¿te cura? ¿Hemos crasheado el mundo? ¿Hemos crasheado el...? No, no os preocupéis, de verdad, al final no pasó nada, pude recuperar la ubicación anterior, y es que el juego en esa época pues tenía muchos bugs, y ya sabéis que Minecraft tiene muchos bugs, pues en aquella época tenía unos cuantos más. Si yo pongo aquí... ¡Oh! Pues ya estaría, otro bug.
Cibertruco. Sí, cosas que podías hacer antes en la beta, como por ejemplo dormir mientras estás debajo del agua y encima de un bote. ¡Hostia! 12 años. 12 años. El bug es el mismo. 12 años. 12. Me encantan esos bugs. Yes, mira, así se ve por debajo un cactus. Miradlo. Miradlo, así se ve un cactus por debajo. Dijeron que este bug lo habían solucionado en la 1.17. La verdad es que siendo un imán de bugs, estando en versiones beta de este juego, hace que me los encuentre todos por el camino. Y hablando del camino, haciendo cálculos y preparando una estimación de tiempo, no tengo ni idea. Empecé hace 2 años y no soy muy constante. A veces en una semana hago 3 directos y a veces hay meses que ni siquiera hago sobre Farlands. Entonces es complicado saber cuándo voy a llegar. Hay otros streamers que se han avanzado, por ejemplo Farfa. Te faltan Acá 12.050.821 farfados. está Pepe. Cybergun. Acá se quedó Cybergun. Así que vamos a continuar. Le voy a dejar un cartel a Cybergun, boludo. ¿Qué? La cosa es que yo no tengo un ritmo tan constante. Intento tenerlo, pero no puedo. No puedo pasarme todos los días de la semana haciendo lo mismo. Dentro del juego me gustaría tener un poco de variedad y la otra es que tengo un trabajo. Tengo otro trabajo por lo que no puedo dedicarle todo el tiempo a los directos o a los vídeos. No estás en verano en la piscina y te sientas con el bañador puesto en algún lado, que dejas la forma de... ¿sabes? ¿Es un ojete? Sí, ¿no? ¿La montaña? ¿Sí o no? Era un culo. A ver, corazón no, era un corazón muy mal hecho, pero era un culo eso. ¿Pero qué pasa? ¿Los niños tienen culo? Monadado. 10 bits. Ciber. ¿Qué que pasa? hay niños. ¿Que nacisteis sin culo? ¿Cómo sentáis entonces? ¿Cómo? Nos vemos. Quien sabe, me suscribo antes. ¡Maldito pez de mierda! Me has titaniqueado. ¿Quién está jugando un Skyblock? ¿Es Herobrine jugando un Skyblock sin mí? ¿Es Herobrine jugando Skyblock? ¿Por qué Herobrine? ¿Qué te pasa, Herobrine? Me voy a enfadar, Herobrine. Este clip es bastante gracioso, no está parado. Sí, está todo en negro, pero es que yo pensé que había cerrado stream, me fui de fiesta con mis amigos y al cabo de unas horas vi que mis moderadores de Twitch me contactaron por Discord diciendo: oye, tío, que estás en directo aún. Y yo como, no me Así que hasta que no pude volver a casa, no pude cerrar directo. Y nada, mucha gente hablando por el chat durante horas.